sufrir no es lo mismo que sentir dolor. Ese para mí es el aprendizaje que yo digo, ojalá, ojalá se lo puedan llevar de acá. Sufrir no es lo mismo que sentir dolor. El dolor es algo completamente natural y sobre todo en el duelo, de ahí viene la palabra, ¿no? Del latín dolus, que significa dolor. Entonces, el duelo, como dice mi libro, el duelo duele. Eso es lo natural. Ahora, si yo me pongo a luchar contra ese dolor, si yo percibo el duelo como un enemigo que me está haciendo daño, entonces eso ya es sufrimiento. Entonces, dolor es lo natural, sufrimiento es luchar contra ese dolor natural. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con Camilo Rusi, es autor del libro El duele duele y eso está bien y también ofrece o acompaña a las personas que están atravesando, que están transitando por el duelo. Camilo, bienvenido a Kinique.com. Muchas gracias, Sandra. Qué dicha estar acá hablando de estos temas tan importantes, tan relevantes. Claro que sí, y pues en primer lugar, Camilo, quisiera que nos comentaras en qué momento de tu vida comenzaste a explorar este mundo del duelo y cuando te diste cuenta que tenías como ese chip para estos temas que a veces le cuestan mucho a uno hablar. Profesionalmente, hace más o menos un poco más de una década, profesionalmente, pero realmente en mi vida empezó con lo experiencial y comenzó cuando yo era un niño. Tenía 8 años y en ese momento mi abuelo enferma y yo no me entero de esa enfermedad por, digamos que por protección de la familia, no le dicen al niño, que esto es, digamos, un tema de educación sobre la muerte, hay que decirle, hay que informar, pero yo en ese momento no tuve la oportunidad de saberlo, entonces cuando él murió, para mí él murió de un momento a otro. Y ese duelo para mí fue muy, muy complicado porque yo no pude transitarlo, básicamente. Yo no pude despedirme, yo no pude entender lo que estaba pasando, yo no pude ir a los funerales. Bueno, desde ahí se me complicó mucho y eso duró bastante tiempo hasta que lo empecé a abordar en terapia y hasta que me empecé a dar cuenta que esos duelos que uno no procesa no es que se desvanezcan, sino que se los carga. Y Claro, se se los quedan carga como y eso. guardados. Sí, quedan guardados si uno los lleva a sus relaciones, a su cuerpo físico, a sus emociones, a su mente. Entonces, pues yo vivía irritable, vivía en enfermo, tenía migraña crónica, bueno, hasta que me di cuenta que era ese tema del duelo no procesado y ahí me hizo el clic, Sandra, ahí me hizo el clic de cómo así que esto no nos lo enseñan. ¿Cómo así que esto no se explora, no es clarísimo, porque todos vamos a pasar por ahí? Entonces ahí ya me fui profesionalmente de cabeza en entender y compartir este tema, Y sin duda. Camilo, ¿y cuál ha sido, digamos, tu mayor aprendizaje en este proceso de acompañamiento a personas que han tenido que pasar por el duelo? Bueno, hay uno que a mí me encanta y es que uno en el duelo sufre mucho normalmente, pero eso no es natural. Entonces, ¿a qué me refiero? Sufrir no es lo mismo que sentir dolor. Ese para mí es el aprendizaje que yo digo, ojalá, ojalá se lo puedan llevar de acá. Sufrir no es lo mismo que sentir dolor. El dolor es algo completamente natural y sobre todo en el duelo, de ahí viene la palabra, ¿no? Del latín dolus, que significa dolor. Entonces, el duelo, como dice mi libro, el duelo duele. Eso es lo natural. Ahora, si yo me pongo a luchar contra ese dolor, si yo percibo el duelo como un enemigo que me está haciendo daño, entonces eso ya es sufrimiento. Entonces, dolor es lo natural, sufrimiento es luchar contra ese dolor natural. Entonces, por eso digo que no es natural sufrir en el duelo. Es normal porque todo el mundo lo hace, pero lo que yo veo y lo que yo trato de acompañar a las personas es a que podemos ir soltando poco a poco ese sufrimiento para transitar el dolor. Eso es lo natural en el duelo y sobre todo dejar el mensaje de que el duelo no es el enemigo. El duelo se parece mucho más a un doctor que a una enfermedad. Sí, a veces te dicen, ya quítate ese duelo, supera ese duelo. Entonces ahí estamos diciendo el duelo es como una enfermedad, como algo malo que hay que superar. Y resulta que no. La vida nos hace ciertas heridas por la muerte de un ser querido, por un cambio laboral, por una separación amorosa. Bueno, tantos tipos de duelo que hay. Y llega el duelo a ayudarnos a sanar esas heridas. Al igual que un doctor, digamos, a veces, no sé, nos torcimos la muñeca y el doctor va y nos la destuerce y eso genera dolor, pero el doctor no tiene una mala intención.
El doctor quiere curarnos. Entonces el duelo funciona de la misma manera. Tiene unos procedimientos que pueden ser incómodos, dolorosos, Mm. pero lo que está queriendo en el fondo es sanarnos. Ok, y justamente teniendo en cuenta esto que nos dices, ¿por qué crees que todavía sigue siendo un tabú hablar del duelo? Hay muchas personas que ni siquiera se atreven, o hay algunas personas que, digamos, entre familias dicen como yo quiero que así sea mi funeral, yo no sé qué, hay otras personas que son como, ¿cómo te atreves a hablar de eso? Entonces, ¿por qué crees que, digamos, que hay un murito ahí en algunos lugares, en algunas familias, y se rehacen a hablar del tema de la muerte? Sí, sí, sí. Bueno, sin duda es un tema cultural porque hay culturas que sí hablan de la muerte. Por ejemplo, pronto voy a estar en México donde hay un día que se llama el Día de Muertos y ese día todo el mundo habla de la muerte. Ese día, el resto del año no tanto, pero ese día se habla de muertos. Y hay otras culturas que se habla más. Entonces, definitivamente es algo cultural y nosotros somos animales sociales. Entonces, yo voy a hacer lo que hace mi sociedad porque yo quiero pertenecer al grupo. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer algo diferente, mi sociedad me mira raro. Entonces, imagínate tú cómo me miraron todos cuando yo me dije, bueno, voy a dedicar mi vida al tema del duelo y de la muerte, que son los temas más tabú que me miraron, pero este se enloqueció, ¿no? ¿Y que, por qué? Pues porque todos vamos para allá, porque es congruente hacerlo. ¿Sí? Y hay un sesgo cognitivo, eso lo llaman en psicología, un sesgo cognitivo que es simplemente una manera errada de la mente de ver las cosas, que se llama el sesgo de popularidad. ¿Y eso, y qué significa? Que entonces yo tiendo a creer lo que la mayoría de la sociedad tiende a creer. Entonces, si todo el mundo cree que no se habla del duelo, pues yo tiendo a creer eso. Y hay que hacer un súper esfuerzo para ir en contra de ese sesgo y decir, no, 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 espérate, es que no tiene sentido no hablar de eso. Si todo, o sea, lo que es natural es hablar de eso, lo que es antinatural es no hablarlo, porque todos vamos a pasar por ahí. Entonces, hay varias razones ahí. Y teniendo en cuenta la importancia de hablar, de dar esta conversación sobre la muerte y el duelo, justamente cómo se le podría enseñar a los niños, a los adolescentes sobre este tema sin generar de pronto como miedo al futuro, o sea, hablando obviamente de la muerte. Claro que sí, eso es importantísimo. Entonces, primera cosa que yo siempre, porque los papás me preguntan mucho eso, oye, Ujú. ¿y cómo le hablo de esto a mis hijos? Primero, tú tienes que poder hablarlo tú y tú tienes que hacer las paces con el tema del duelo y de la muerte, porque si yo te hablo a ti y si tú eres una niña o un niño y yo te puedo decir cosas maravillosas, pero si te las digo con miedo, el niño o la niña, eso es lo que va a percibir. Entonces va a percibir que es un tema de miedo, un tema demasiado intenso, y entonces va a estar prevenido. Esa es una, trabajarlo en mí mismo primero como adulto. La otra es aprovechar un montón de oportunidades que nos da la vida para hablar del tema de la muerte, sin que sea un tema, digamos, forzado. Entonces, por ejemplo, las películas. Hay un montón de películas que evocan el tema de la muerte. Desde El Rey León, que tú y yo la vimos en nuestra infancia sin duda, que hay muerte del papá de Mufasa, hasta hoy en día, por ejemplo, salió una espectacular que es Coco, ¿no? Y entonces ahí hablan, por Ah, supuesto, de la muerte. O Soul también es otra película. Bueno, hay muchas películas que tocan el tema de la muerte. Hay situaciones diarias, por ejemplo, teníamos una planta y la planta murió o se le cayeron unas hojitas y murieron. Entonces, hablemos de qué pasó con esa hojita, qué pasó con esa planta, a veces con los animalitos de compañía. Fíjate que pasa muy seguido, lo llaman el fenómeno del pez en el inodoro, que digamos que la familia tiene un pececito y el pececito amanece flotando, muere y antes de que el niño se dé cuenta, botan el pez al inodoro y lo reemplazan con otro. Entonces ahí estamos perdiendo una oportunidad de hablar del tema de la muerte con un tema un poquito más sutil que cuando ya muere un ser querido, ¿no? ok. Y justamente en ese proceso de acompañamiento, ¿qué errores crees que se cometen a la hora, no sé, se le murió a mi amiga la mamá? Y muchas veces uno no sabe cómo afrontarlo, qué palabras decirle, si hay palabras para ese momento, cómo debería ser ese proceso de acompañamiento para las personas que están enfrentando un duelo. Ahí dijiste la palabra clave, debe ser de acompañamiento. Digamos que hay una diferencia muy grandota entre acompañar y controlar, que es lo que hacemos la mayoría. Entonces, digamos que yo te veo en una situación que mi mente percibe, esa situación es negativa. Por ejemplo, te veo llorando.
Y la mayoría de la sociedad, si ve a alguien llorando, dice, uy, no, eso es malo, eso tiene que parar de llorar pronto. Claro. Entonces, ¿yo qué hago en ese momento? No te acompaño en tu tristeza, sino que te trato de controlar y te digo, Mm. no, no estés mal, no llores, no llores más, tienes que ser fuerte. Entonces, todas esas frases son controladoras. Entonces, acá el mensaje es, cada persona vive el duelo a su manera y no hay una manera correcta o incorrecta de vivirlo. Entonces, no hay acto más amoroso que poder acompañar a la persona en el estado en el que está. Y digamos que tú estás sumida en una tristeza profunda, profunda, profunda. Entonces, yo no trato de sacarte como de ese hueco de tristeza, sino que yo pongo una escalera, me bajo allá contigo y te digo, bueno, vamos a transitar esto, pero juntos. Yo voy a estar acá a tu lado. Si necesitas hablarme, acá estoy. Si necesitas un abrazo, yo te lo doy con todo el cariño. Si necesitas que yo me distancie, porque a veces las personas en duelo necesitan eso, quieren estar solas, entonces yo me distancio, pero cada semana, cada 5 días, te voy a estar mandando un mensajito, te voy a estar chequeando en el teléfono a ver cómo vas, que me cuentes, que me puedas hablar. Yo te escucho, así yo no te vaya a dar retroalimentación de nada, ni voy a juzgar lo que me dices, solo te escucho para que tú puedas sacar todo eso que hay dentro de ti. Esas son maneras de acompañar. Controlar ya es otro mundo y controlar se basa en asumir que yo sé lo que te conviene a ti. Que como no sabemos sobre el duelo y no nos educamos al respecto, pues Claro. es dificilísimo entender realmente qué te conviene a ti cuando estás en duelo. Y ahí el ejemplo es clarísimo. A veces estar en duelo y estar triste es justo lo que te conviene. ¿Y qué hace la sociedad? Trata de sacarnos de esa tristeza, empuja y el pensamiento positivo y todo. No tiene nada de malo, pero si no te nace en ese momento, es como si tú te caes y te tuerces un tobillo y te duele mucho y yo te digo, aquí no pasó nada, Sandra, te levanto con fuerza y a caminar. ¿Qué va a pasar con tu tobillo? Se va a empeorar. ¿No? Entonces yo trato más bien de acompañarte ahí, de buscar qué puedo hacer por ti, por tu salud, pero no te saco a la fuerza de ahí, que eso es lo que hacemos con el duelo. Camilo, y ya para finalizar, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que de pronto en este momento están afrontando un duelo, que no saben por dónde empezar, de pronto a sanar o cómo empezar a vivir este proceso y esta transición? Súper, súper. Bueno, hay algo muy importante y es que en el duelo uno desarrolla como cierto tipo de ceguera, por supuesto no física, pero sí cognitiva. Entonces como que la mente no funciona de la misma manera, ¿cierto? Entonces ahí es importante agarrarnos de otras personas. Y personas que nos sostengan, que nos ayuden a dar un poquito de perspectiva. Existen varias profesiones que se dedican a esto, ¿no? La psicología, la tanatología, el acompañamiento de duelo, que es lo que yo hago. Entonces, busquen personas que nos ayuden a dar perspectiva de lo que está sucediendo, que nos ayuden que nos escuchen. Y sobre todo, la mente en ese momento, como es una situación nueva que no sé cómo abordar, le parece lo máximo que uno le diga, mira, esto es lo que hay que hacer. Y justo por eso escribí el libro, ¿no? El libro está escrito en un lenguaje en el que no importa qué tan adolorido estés, tú lo vas a entender. Está escrito en un lenguaje sencillísimo, sencillísimo, sencillísimo para que la mente en duelo pueda entenderlo. Entonces, recomendadísimo. Tanto este libro como cualquiera que les dé claridad sobre el proceso que estamos viviendo. Por ejemplo, si yo no sé, me diagnostican diabetes. ¿Qué es lo primero que hago? Voy e investigo todo sobre la diabetes. Entonces, hacemos lo mismo con el duelo. Entonces, acá está el duelo, duele y eso está bien. Eh, y dos cosas rápidas. Una, emocionalmente, las emociones no son para reprimirlas, son para sentirlas. Entonces, eso de que no llores más, eso de que no sientas rabia, eso no funciona porque se quedan guardadas y después se desbordan y yo después hiero a alguien más con todas esas emociones porque la gota que derramó el vaso, ¿no? Y Mm. entonces las emociones son para estarlas sintiendo y probablemente van a estar sintiendo muchas, por un lado. Por el otro, acordémonos del cuerpo físico. El cuerpo físico a veces como que pasa por allá a un último plano porque mentalmente y emocionalmente estamos muy agitados, pero acordémonos que el empaque es importantísimo y el duelo para el cuerpo es estresante. Entonces ayudemos al cuerpo con algo de actividad física, ojalá, de actividad física que me ayude a quemar esos químicos del estrés.
con una alimentación tal vez no tan inflamatoria. Sí, no comamos tanto ultraprocesado, tanta carne roja, bueno, y ojalá con un buen sueño, ¿sí? Tratar de priorizar el sueño porque eso es lo que más ayuda al cuerpo a recuperarse. Entonces, quiero que las personas que están en duelo en este momento sepan que esto está inventado, esto se sabe cómo transitarlo. Lo que pasa es que lo transitamos a oscuras y sin información. Entonces, es tema de informarnos. Camilo, muchas gracias, pero antes de finalizar quisiera que nos contaras en dónde pueden encontrar tu libro, cómo pueden conectar contigo, si digamos alguna persona le gustaría que tú las acompañaras en este proceso. Claro que sí. Bueno, el libro está en las librerías principales de Colombia. Y si quieren que les llegue a la casa, también hay una página buenísima que se llama buscalibre.com y ahí ponen en el buscador de ellos duelo y ahí sale este de primero. Entonces, el duelo duele y eso está bien de Camilo Rusi, así se llama. Y las redes, pues me pueden encontrar y si buscan acompañamiento, también ahí me pueden encontrar en Instagram. Si buscan Camilo Duelo, ahí les salgo yo, o si buscan mi arroba by Camilo Rusi, BY Camilo Rusi y Rusi es con doble S. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en quienique.com y por explicarnos todo esto tan importante sobre el duelo.